todos, muy buenos días, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. ¿Qué tal si oramos? Le damos gracias a Dios y disponemos nuestro corazón para este tiempo de estudio bíblico, de tal manera que todos podamos traer delante del Señor nuestras necesidades, nuestras angustias, nuestras cargas y, por qué no, también nuestras alegrías, de tal manera que ninguna de estas cosas resulte convertida en un obstáculo para que podamos recibir el día de hoy la palabra del Señor. Oremos, démosle gracias al Señor y dispongámonos en sus manos. Padre bendito, delante de ti estamos, Señor, con un deseo enorme de conocerte cada día más. Y anhelamos conocerte, Dios, a través de tu bendita palabra. Por eso rogamos que seas tú, Señor, a través de la persona del Espíritu Santo, quien abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vista, Señor, para que podamos reconocerte a ti en cada palabra que está registrada en la Biblia, Señor. Háblanos y muéstranos de tu carácter. Muéstranos de las buenas noticias que tú tienes para cada uno de nosotros. Déjanos ver con claridad, Señor, cuáles son aquellas cosas que tú demandas de cada uno de nosotros una vez nos hemos acercado a tu bendita palabra, Dios. Y permítenos, Padre Celestial, conforme a tu gracia y a tu misericordia, poner en práctica todas las cosas que de ti aprendemos en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una vez más, bienvenidos todos ustedes a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. El día de hoy quiero invitarles que nos acerquemos a un texto del Evangelio de Mateo que se encuentra en el capítulo 18, versículos 21 al 35. Y a través de este texto vamos a profundizar un poco acerca del perdón como un componente fundamental del reino del cielo. El perdón como un componente fundamental del reino del cielo. Dicho esto, les invito a que leamos la palabra del Señor. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso, le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Amén. Cuando nosotros hablamos del perdón, sin duda alguna estamos hablando de un tema supremamente sensible. Y es sensible no solamente por la naturaleza de despojo que el perdón tiene implícita, sino porque la naturaleza del ser humano es una naturaleza extremadamente sensible. Y me refiero a sensible hablando del ego, hablando del orgullo, hablando de la altivez que nos asiste a todos los seres humanos y que vez tras vez se vuelve más y más sensible. Al día de hoy estamos viviendo en medio de una generación con un ego hipersensible, un ego que le hace intolerante a la frustración, que le hace intolerante al conflicto,
pero por otro lado que también le hace intolerante a la posibilidad de brindar perdón a otras personas. Y nuestra generación no es distinta de la generación a la que Jesús le estaba predicando esta parábola. Por eso la primera cosa que me gustaría señalar en este estudio bíblico es que pudiésemos contemplar la gracia impensable que Jesús está graficando a través de esta parábola. Me gustaría también invitarle a pensar cuál ha sido el momento en el que usted ha recibido mayor perdón de Dios en su propia vida. Tómese el tiempo, por favor, para meditarlo, para pensarlo, para reflexionar acerca de esto. Y es muy probable que cuando comience usted a pensar en esto, no vengan a su mente solamente uno o dos momentos, sino muchos momentos en los que Dios le ha brindado a usted una gracia y un perdón abundante, enorme, gigantesco, y que han marcado su vida de una manera muy positiva. Ahora, con esto en mente, aproximémonos al texto para ver esa gracia impensable. Lo primero que necesitamos ver es que la parábola que Jesús está narrando en este pasaje de Mateo es la respuesta que Jesús está brindándole a uno de sus discípulos, a Pedro específicamente. Y miren la pregunta con la que Pedro se acerca a Jesús en el versículo 21. Maestro o Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Ahora ustedes se preguntarán por qué 7 veces. Es la pregunta de Pedro. Porque ocurre que para el momento histórico que ellos están viviendo, existen varias corrientes rabínicas, varias corrientes de enseñanza dentro del judaísmo que proponen que una cifra supremamente generosa de perdón es el número 3. Es decir, 3 veces ya es la cifra más grande, la cifra más abundante a la que cualquier persona pudiese aspirar en términos de dar, pero también de recibir el perdón de otra persona. Por eso Pedro se acerca a Jesús diciéndole, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? Y 7 veces, note que está colocando a Pedro como en una posición de extremada generosidad, diciendo como maestro, yo voy más allá de lo que los rabinos están enseñando. Ellos dicen que son 3 veces, yo te estoy preguntando, ¿con 7 será suficiente? Y la respuesta de Jesús termina siendo más abrumadora que la pretensión egoísta y altruista del mismo Pedro. Jesús le dice, no 7 veces, sino 70 veces 7. Y quisiera invitarles a dejar de pensar en términos de la multiplicación de estas cifras para que esto no se convierta simplemente en 490 veces, ¿verdad? Sino ese 70 veces 7 es una manera como todos los intérpretes del texto de Mateo han coincidido en que Jesús le está diciendo a Pedro, todas las veces que sea necesaria debes perdonar. Todas las veces que sea necesario debes estar dispuesto a perdonar. Y note entonces que la gracia impensable comienza poniéndonos por delante de un desafío igualmente impensable. Porque nosotros como seres humanos solemos hablar con mucha frecuencia acerca de los límites. Yo tengo mis propios límites, no me llegue al límite. Y con esto estamos diciendo, mire, yo solamente estoy dispuesto a perdonar o 3 veces, o 7 veces, o 14 veces, pero Jesús aquí está diciendo, debe estar dispuesto a perdonar todas las veces que sea necesario. Y esto definitivamente hace que nuestro ego hipersensible comience a experimentar una irritación marcadísima, porque no nos cabe en la cabeza que Jesús, el Hijo de Dios, esté llamándonos a perdonar de esta manera. Pero precisamente ahí está lo impensable de la gracia. Ahí está lo inimaginable de la gracia que Dios nos ha dado y que en consecuencia usted y yo estamos llamados también a dar a otros. Ahora, una vez que Jesús le dice a Pedro, no son 7, sino 70 veces 7, Jesús entonces procede con una narración completamente impensable. Es muy probable que mientras Jesús está narrando esta parábola,
él mismo pudiese tener dibujada una sonrisa en su rostro y los oyentes, los recaudadores de impuestos, los discípulos, los agricultores, los pastores de ovejas, todos pudiesen estar sonriéndose, ¿verdad? Por la manera como Jesús comienza a incluir una serie de detalles en su narración que terminan siendo completamente inverosímiles, ¿verdad? Miren, por ejemplo, dice: por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. La primera cosa para señalar aquí es que cuando está hablando Jesús de este rey, de este soberano, que le ha otorgado préstamos a sus siervos, no está hablando directamente de un rey judío, no está hablando de un rey hebreo, porque dentro de la cultura hebrea y dentro de un pueblo que tiene tan marcada la presencia de la ley del Señor, la instrucción de Moisés, no sería permitido este asunto del préstamo de esa manera, ¿verdad? Y más bien, el texto nos sugiere a un rey pagano, no a un rey judío, sino a un rey pagano, y es muy probable que la figura que Jesús está utilizando en ese contexto es la figura de los Ptolomeos, que eran reyes griegos que en este momento estaban gobernando sobre Egipto, justo antes que el imperio romano invadiera Egipto y derrocara también al imperio Ptolomeo que se había ubicado allí en tierras egipcias. Ahora, note usted que este rey le ha prestado dinero a uno de sus siervos. Ordinariamente nosotros pensamos que el siervo referido solamente es un esclavo. En esta parábola vamos a notar que estos siervos son recaudadores de impuestos. En ese sentido, pudiéramos pensar en los sátrapas, ¿verdad? Que eran agentes de gobierno, agentes de impuestos, agentes de hacienda, como en muchos casos se desempeñaban como fiscales dentro de todo el imperio. De esa manera es como Jesús está graficando a este siervo. No era un esclavo que recibía azotes o que estaba destinado a labores pesadas en el campo, sino más bien era como un siervo de oficina, digamos, un recaudador de impuestos. Y a esos recaudadores de impuestos ordinariamente se les exigía un tope de metas, se les exigía el cumplimiento de unas metas de recaudación de dichos impuestos, y sobre ese monto recaudado ellos percibían un beneficio para ellos mismos. Entonces, ahora note que este esclavo, este siervo, este sátrapa, ¿verdad?, ha pedido dinero prestado al rey, lo cual resulta completamente inverosímil porque no era la costumbre ni dentro del pueblo hebreo, pero tampoco era la costumbre dentro de los pueblos paganos, por lo menos no en la manera como lo sigue describiendo el texto. En el proceso, le trajeron a uno que le debía millones de monedas de plata. Y es de notar que esa cifra ya termina siendo completamente salida de toda proporción. ¿En qué medida? En la medida que la moneda circulante que había en el imperio egipcio para esa época, en el reino de Egipto, donde los gobernantes eran los Ptolomeos, apenas podía ascender a unos pocos miles de monedas acuñadas. Y Jesús está diciendo que este siervo le adeuda al rey millones de monedas de plata. Ahora, a partir de esos detalles, es que me atrevo a decir que mientras Jesús estaba haciendo esta narración, seguramente él y sus oyentes tenían dibujada una sonrisa en el rostro por lo insólito que resulta este relato a los oídos de todos, máxime cuando el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto tienen muchos nexos comerciales al punto de saber cómo se desenvuelven los asuntos económicos, políticos y sociales en ambos lugares. ¿Ve? De esa manera, Jesús entonces está poniéndonos delante de una situación de deuda sencillamente impagable. No existe un hombre sobre la faz de la tierra en ese momento histórico que pudiera solventar una deuda como esta, que pudiese cumplir con las cuotas, si se quiere,
que pudiera cumplir con el pago de semejante deuda cuando ni siquiera el dinero circulante termina siendo de igual cantidad. Me explico, el dinero circulante era apenas de unos pocos miles y la deuda de este siervo ascendía a millones de monedas de plata. Dice el texto, no podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar la deuda. Sin embargo, es de notar también que aun si vendieran al hombre, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tienen, ninguna de esas ventas, ninguno de esos negocios lograría siquiera pagar el 10% de lo que representaba realmente la deuda de este hombre. De tal manera que para ese rey no resulta ningún negocio venderlos a ellos. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Esta era una fórmula que se utilizaba en esa época para llegar a acuerdos de pago, donde el deudor le solicitaba más tiempo al acreedor diciéndole tenme paciencia y yo te lo pagaré todo. El asunto es que esto es improbable, es impensable, porque si ni siquiera existe esa cantidad de dinero circulando por las calles, entonces ¿de dónde va a sacar este siervo, este sátrapa, este recaudador de impuestos el dinero suficiente para poder pagar su deuda ante el rey? Entonces el amo, dice el texto, sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Seguramente que cuando nosotros leemos este texto, es inevitable experimentar algún grado de identificación con este hombre. ¿En qué medida? En la medida de la gravedad de nuestro pecado frente a Dios. Ninguno de nosotros tendría la capacidad per se de obtener el perdón de Dios, o más bien ninguno de nosotros tendría la capacidad per se de llegar a pagar el nivel de afrenta, el nivel de ofensa tan grande que nosotros hemos traído al nombre del Señor con nuestra vida pecaminosa. Entonces, cuando la palabra del Señor a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, la paga del pecado es muerte, está hablando de la retribución justa que el pecado va a traer sobre la vida de cada uno de nosotros. Y note la palabra, la paga del pecado. El salario del pecado es la muerte. De alguna manera lo que está diciendo Pablo es lo que tenemos nosotros claramente merecido, por lo que todos nosotros hemos estado trabajando juiciosamente, y lo que recibiremos es la muerte, porque hemos trabajado juiciosamente, entre comillas, pecando, y la paga del pecado es muerte. Eso no es un regalo, es lo merecido. En cambio, dice el apóstol Pablo, pero el regalo de Dios es vida en abundancia. Note entonces ese contraste tan fuerte. La paga del pecado, es decir, lo que tenemos claramente merecido, es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna, vida abundante, vida en la persona de Cristo Jesús. Y entonces, al unir este texto de Romanos con este texto de Mateo, nosotros tenemos un encaje perfecto, tenemos un empalme perfecto de la situación de ese recaudador de impuestos con nuestra situación personal delante de Dios. Todos nosotros teníamos merecida la muerte, todos nosotros teníamos merecida la condenación eterna, todos nosotros teníamos merecido ser exiliados de la presencia de Dios por toda la eternidad. Sin embargo, la gracia de Dios ha sido tan abundante para todos nosotros que no solamente pagó nuestra deuda, como quien gira un cheque y simplemente hace una transacción comercial a la distancia, sino que Él mismo, Dios mismo, tomó nuestro lugar y fue a la cruz para morir por cada uno de nosotros. Fue Jesús el que tomó sobre sus propios hombros la paga de nuestro pecado. Y en cambio nos otorgó un regalo impensable, inimaginable, la vida eterna a partir de su vida
de su muerte y de su resurrección. Es por eso que este texto nos invita a pensar en la grandeza del perdón, en la grandeza de la gracia que usted y yo recibimos todos los días de nuestra vida. Es el profeta Jeremías, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 24, que nos dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, Él es mi herencia, por lo tanto en Él esperaré. Cuando nosotros abordamos este texto de Lamentaciones, estamos hablando de un momento en la vida del pueblo de Israel donde toda la nación ha sido devastada, donde toda la nación ha sido destruida, donde el pueblo de Israel está experimentando, por un lado, la paga justa por su pecado, que es la muerte. Todo el pueblo ha sido destruido, los más jóvenes han sido llevados como esclavos, toda la ciudad está humeando todavía después de haber sido incendiada, después de haber sido destruidas sus murallas, y en medio de toda esa devastación que es natural y es justa en consecuencia por el pecado del pueblo de Judá, el pueblo de Jerusalén, en medio de todo eso se levanta la voz profética de Jeremías para anunciar todavía la gracia y la bondad de Dios en medio de la justicia santa, eterna y recta de Dios. El fiel amor del Señor nunca se acaba, nunca se acaba. Y cada día, cuando usted y yo abrimos nuestros ojos, no espere usted a tener un momento, como digo, espectacular, sobrenatural, para poder darle gracias a Dios por la bondad que derrama sobre su vida. Porque el solo hecho de abrir sus ojos, el solo hecho de poderse levantar por su propia cuenta, el solo hecho de estar vivo, expresa que el fiel amor de Dios no acaba. Sus misericordias jamás terminan. Y esto es tan impensable como la misericordia que mostró ese rey a su deudor. Ese rey había abierto un rubro de préstamo para ese hombre inimaginable, millones de monedas de plata, más del valor circulante que había en ese momento en Egipto. Y piense también en lo que dice Jeremías en este texto de Lamentaciones: grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esto es tan sobrecogedor, porque todos los días de nuestra vida, aun cuando nos hemos propuesto no agraviar el nombre de Dios, aun cuando nos hemos propuesto no ofender el nombre de Dios, al final terminamos pecando de alguna manera. Nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Lo que dice también el apóstol en el texto bíblico cuando expresa: y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Habla de la omisión. Cuando usted y yo sabemos hacer el bien y no lo hacemos, eso nos es contado por pecado. De tal manera que todos nosotros pecamos de una u otra manera. Y cuando el profeta dice: y sus misericordias son nuevas cada mañana, nos está recordando que el Señor está presto para dar perdón y reconciliación a todo aquel que se humilla y viene con un corazón contrito y humillado delante de Él. Por esa razón, en medio de una ciudad destruida, en medio de una ciudad devastada, en medio de un pueblo que llora por los que murieron y que llora por los que fueron llevados al exilio, el profeta se levanta para decir: el Señor es mi herencia, por lo tanto en Él esperaré. La fuente de nuestro perdón, la fuente de gracia, la fuente de reconciliación que usted y yo tenemos todos los días de nuestra vida, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Porque fue Él el que dio la vida en la cruz del Calvario para ponernos en comunión correcta con el Padre Celestial. Y al día de hoy, usted y yo contamos con la enorme bendición que es tener la presencia del Espíritu Santo habitando en nuestro corazón y poniéndonos de nuevo en esa comunión estrecha con el Padre, cuando usted y yo ni siquiera sabemos cómo orar.
el Espíritu Santo nos guía a orar como corresponde. Y note entonces que a pesar de nuestra maldad, a pesar de la gravedad de nuestro pecado, a pesar de haber trabajado denodadamente, pecando, cuando lo que teníamos merecido era la muerte, Cristo nos alcanzó y nos dio el regalo de la salvación, de la vida eterna. Nos adoptó como hijos para el Padre Celestial y nos puso en comunión correcta con Él. Esa gracia inimaginable es la gracia que está expresada a través de esta primera parte de la parábola que Jesús le está narrando a todos los oyentes en respuesta a la pregunta que le ha formulado Pedro. Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? ¿7 veces? Y Jesús ya le ha dicho, no Pedro, 7 no, 70 veces 7. En segundo lugar, así como la gracia de Dios es impensable, la parábola de Jesús también nos pone de frente a la miseria impensable. Y recuerde usted que miserable no es aquel que carece de muchos bienes materiales, sino más bien la miserableza habla de aquellos que teniendo suplidas todas sus necesidades materiales, carecen de los valores más profundos y más preciados en el corazón del ser humano, como el amor, la misericordia, la bondad, la rectitud, la integridad, cosas que solo puede producir el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y miren entonces a partir del versículo 28, pero cuando ese hombre que fue perdonado salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, es decir, también recaudador de impuestos, y este le debía unos pocos miles de monedas de plata. Recuerde, el primero le debía al rey millones de monedas de plata, este segundo le debe a su compañero miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, le suplicó. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, así que hizo arrestar al hombre, lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Miren ustedes el contraste tan fuerte que hay en este texto. El primer deudor le debe al rey, a su superior, a su amo, millones de monedas de plata. Cuando el hombre implora perdón, implora misericordia, implora por compasión, el rey le brinda esa compasión, perdonándole la deuda y dejándolo en libertad. Ahora, en cambio, el segundo deudor le debe apenas miles de monedas de plata a su compañero. Cuando este deudor clama por misericordia, clama por perdón, clama que por favor le extienda los tiempos para poder pagar, el compañero no tiene la misma misericordia que recibió de su amo. Dice, pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Y nótese que según el texto, la deuda de este es más razonable de que pueda ser pagada. La deuda del primero excede de lejos todo el dinero que está en circulación en ese reino que Jesús está graficando, ¿verdad? Este otro debe apenas unos miles. Sería una cifra más razonable, más realista, pero aún así el acreedor no esperó, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara la deuda, lo cual en el contexto termina siendo improbable. ¿Por qué razón? Porque una vez que un hombre de estos era llevado a prisión, no podía desarrollar ninguna actividad de índole económica que le permitiera percibir los suficientes recursos para saldar su deuda. ¿De qué dependía entonces este hombre? De la misericordia de familiares, de amigos, de compañeros de trabajo, que al ver la situación en la cual se encontraba, pudieran hacer suya la deuda y entonces ir y pagarla, y de esa manera lo libertan a él, sale de la cárcel y puede recuperar la vida y la dignidad que había perdido. Ahí es donde aparecen entonces los compañeros de este hombre, porque note que aun cuando estamos hablando de miles de monedas de plata, la cifra sigue siendo tremendamente exorbitante.
la cifra sigue siendo gigantesca. El primero debía millones, es escandaloso, pero este otro tiene una deuda igualmente grande, que son miles de monedas de plata. Cuando algunos de los otros siervos, algunos de los otros recaudadores de impuestos, vieron esto, se disgustaron mucho y fueron ante el rey. La razón del disgusto es, en primer lugar, porque ese acreedor no tuvo la misma misericordia que recibió de parte del rey. El rey lo perdonó, pero él no fue capaz de perdonar a su compañero. Y en segundo lugar, pudiéramos argumentar que la rabia, la indignación de estos cobradores de impuestos radica en que la deuda sigue siendo tan grande que ni siquiera ellos, juntando todo su dinero, podrían ayudar a su compañero a salir de la cárcel. Fueron entonces ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó a aquel hombre al que había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías tener compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Miren ustedes que este texto expresa ahora que así como es de grande y de impensable la gracia del rey, también la ira y la justicia del rey pueden llegar a ser igualmente grandes e impensables. El rey entonces llama a este hombre y lo llama siervo malvado, esclavo malvado. Y eso debiera invitarnos a nosotros a considerar ahora cuál ha sido la ofensa más profunda en su corazón que le ha propinado otra persona. ¿Cuál ha sido la ofensa más cruda, más fuerte, más dolorosa que usted ha recibido de parte de otra persona? ¿Y cuál ha sido su actitud frente a esa persona? ¿Le ha podido perdonar usted? ¿Ha podido usted llegar a un punto de reconciliación y de dejar ir a esa persona en completa libertad? ¿O todavía sigue usted viviendo la amargura del rencor, la amargura de la rencilla, la amargura de una deuda o de una situación todavía sin resolver? Pues bien, cuando nosotros, habiendo recibido semejante gracia de parte de Dios en la cruz del Calvario, nos negamos a perdonar a otro que seguramente nos ha ofendido en gran manera, pero jamás esa ofensa podrá ser comparada con la ofensa con la que nosotros hemos agraviado el nombre de Dios, entonces el Señor nos llevará delante de Él y nos llamará siervos malos y nos pondrá delante de su obra de gracia. Te perdoné. Lo que yo esperaba era que tú perdonaras a tu hermano, que tú perdonaras a tu compañero, que tú perdonaras a tu familiar. Entonces el rey, enojado, dice, envió al hombre a la prisión. Y recuerde usted que en la prisión nadie puede desarrollar actividades económicas para pagar deudas, sino, dice el texto, para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y recuerde cuán grande era la cifra que el empleado tenía para con el rey. Recuerde cuán grande era la cifra que este recaudador de impuestos tenía con su rey. Eran millones de monedas de plata, una cifra que terrenalmente el hombre no iba a poder pagar de ninguna manera. Y ahora el rey está diciendo que lo torturen hasta que pague, lo cual implica que esa tortura va a ser extensa, muy extensa, por toda la eternidad, porque sería la única manera de saldar esa deuda con su Señor. Y dice Jesús en el 35, eso es lo que hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Cuando nosotros miramos nuestra vida, seguramente que todos hemos recibido ofensas de distinto calibre, ofensas que vienen de distintas personas. Sin embargo, cuanto más cercanas son las personas que nos agreden, que nos ofenden, que nos agravian, también termina siendo más cercano, más fuerte y más profundo el encono de nuestro corazón hacia esas personas.
Ahora me gustaría invitar a pensar a cada uno de ustedes acerca de la gracia que hemos recibido de Dios. La gracia de Dios es impensable, inimaginable, incalculable. Y Dios nos ha brindado esa gracia aun cuando nosotros hemos pisoteado el nombre de su Hijo, la sangre de su Hijo, aun cuando nosotros hemos burlado la santidad del Señor y hemos pisoteado un nombre que es santo, santo, santo. Aún así, Él decidió perdonarnos y hacernos sus hijos. ¿Será entonces que la ofensa que usted y yo recibimos de parte de otra persona es más grande que la ofensa que nosotros hemos cometido contra Dios? Seguramente que no. Y creo que ha llegado el tiempo que dejemos de argumentar para autojustificar el rencor que tenemos en el corazón, para justificar la venganza, para justificar la rencilla, para justificar la indiferencia, que en muchos momentos es el disfraz que se pone el rencor en nuestra vida. ¿Qué tal si hoy venimos delante del Señor implorando por un milagro? Y quisiera invitarle a ampliar las fronteras de la manera como pensamos acerca del milagro. Pensamos a veces que el milagro se refiere únicamente a la sanidad, que el ciego vea, que el cojo ande, incluso que el muerto resucite. Pero hay milagros que no son de fácil detección por nosotros, como el perdón. Pero son milagros porque solamente pueden ser reales en la vida de cada uno de nosotros cuando Dios lo hace posible en nuestro corazón. Que Dios el día de hoy obre el milagro del perdón en su vida y en la mía, de tal manera que nosotros podamos dar gracia de la misma manera como hemos recibido gracia de parte de Dios. Que podamos perdonar como hemos sido perdonados. Que podamos abrazar como hemos sido abrazados. Que podamos vivir el milagro de la reconciliación horizontal a partir de la reconciliación vertical que Cristo nos ha dado con el Padre Celestial. ¿Qué tal si oramos y le damos gracias al Señor y le pedimos que nos bendiga con el milagro del perdón? No solo para recibirlo, sino para darlo. Señor amado, delante de ti estamos. Y conoces perfectamente las heridas de nuestro corazón. Esas heridas las podemos tratar de ocultar de todas las personas y aún de nosotros mismos, pero delante de ti es imposible ocultar nuestras heridas, así como es imposible ocultar cualquier cosa delante de ti, Señor. Hoy venimos diciéndote, Señor, que en tu misericordia derrames bálsamo de sanidad, el bálsamo de tu Espíritu Santo sobre las heridas que nos hemos causado los unos a los otros, en el contexto de familia, en el contexto de iglesia, en contextos laborales, contextos de estudio. Y en estos días, Señor, o más bien en estos meses, donde hemos estado expuestos a tanta irritabilidad como efecto colateral de la cuarentena extendida, como efecto colateral de experimentar que todo se nos salió de las manos. Señor, ¿cómo se ha dado toda esta situación también para que nos hagamos daño al interior de esas relaciones tan significativas que tenemos? Hemos encontrado padres agrediendo hijos, hijos agrediendo a padres, esposos agrediéndose entre ellos. Y hoy venimos pidiéndote, Señor, que en tu gracia vendes nuestras heridas, Señor. Que perdones la maldad nuestra, Señor. Porque nuestro pecado, antes que ser contra otra persona, es contra ti. Estamos pisoteando tu nombre, estamos pisoteando tu santidad. Estamos agraviando la misericordia y la bondad tuya, Señor. Y por eso queremos pedirte de todo nuestro corazón, Señor, perdónanos, porque nuestra maldad no ha sido poca, Señor. Hemos expresado maldad en todas las maneras posibles, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer, Señor, y tú lo conoces bien.
Por eso, Señor, rendidos a tus pies te decimos, ten misericordia de nosotros, Dios, y derrama tu perdón y tu gracia sobre cada uno de nosotros, Dios. Pero no solamente, Dios, llévanos a experimentar la libertad de recibir el perdón, sino imploramos también para que hoy en el corazón de cada uno de nosotros, Dios, obres el milagro de ofrecer perdón a quienes nos han causado daño, Señor. Danos la gracia libertadora que produce tu Espíritu Santo al mirar a los ojos a las personas que nos han hecho daño, para decirles cuánto les amamos y cuánto les perdonamos también. Que así como tú nos has perdonado, nosotros les hemos perdonado también. Señor, llévanos en una profunda convicción, Señor, de libertad, que estas personas ya no son presos de nosotros, ya no son cautivos de nosotros, ya no nos deben nada, porque tú has obrado el milagro del perdón en nuestra vida y les hemos dejado ir libres, así como tú nos has libertado por tu Espíritu Santo. Señor, y que esa libertad que nosotros al día de hoy en tu nombre estamos otorgándole a otras personas, sea la libertad que tu Espíritu Santo siga produciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Donde está tu Espíritu, Señor, allí hay libertad. Y esa libertad no es solo para recibir el perdón, sino también para dar el perdón a otros. Señor, gracias por la inquietud en el corazón de Pedro. Maestro, ¿cuántas veces debo perdonar al que me ofende? 7. Pero más te damos gracias, Señor, por la respuesta que le diste a él, que es la respuesta para todos nosotros. No, Pedro, no 7, sino 70 veces 7. Señor bendito, gracias por tu gracia. Santísimo Dios, gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra y también por el privilegio que nos das de adorarte. Clamamos que milagros como este del perdón sean reales en la vida de cada uno de nosotros. Y todo esto lo pedimos en el único y glorioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Que el Señor nos siga proveyendo de tiempos como estos, donde podemos reunirnos para estudiar su palabra, para ser tocados por la presencia de su Espíritu Santo, moviéndonos a la obediencia, y donde también podemos apartar tiempos especiales para adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima ocasión, cuando nos volvamos a reunir para seguir profundizando en las grandezas del reino del cielo. Dios les bendiga. Hasta pronto.